Santo sábado bendito, joya de la creación, que trasciende todo cambio, es eterna bendición. Santo sábado de Dios, para el hombre lo creó. Lo que dice la Biblia acerca del sábado Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta número 1. Según las Santas Escrituras, ¿en cuántos días literales Dios hizo los cielos y la tierra? Génesis 2, 1 y 2. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunta número 2. Si Dios acabó en el día séptimo, ¿quiere decir que se demoró 7 días creando? Génesis 2, 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pregunta número 3. Ya quedó claro que Dios bendijo, santificó y reposó el séptimo día. ¿Y qué día de la semana es el séptimo? Porque para la mayoría ha sido el domingo. Fue ese el día que Dios reposó. Éxodo 16, 25 y 26. Entonces les dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. 26. En los 6 días lo juntaréis, pero el séptimo día es sábado. En él no se hallará. Pregunta número 4. Si el sábado es día del Señor, ¿cómo debemos guardarlo? Éxodo 20, 8 al 10. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 10. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunta número 5. ¿Por qué razón lo debemos guardar? Éxodo 20, 11. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Pregunta número 6. Dicen que el sábado era solo para los judíos, y no para nosotros los gentiles o extranjeros. ¿Es verdad? Isaías 56, 6. Y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto. Pregunta número 7. Dicen que como trabajar es un deber de cada uno, nadie peca por realizar trabajos en cualquier día incluyendo en sábado. ¿Es válido ese razonamiento? Nehemías 13, 15 al 17. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado, y acarreaban haces de trigo, y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga. Y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. 16. También en la ciudad había tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. 17. Reprendí a los señores de Judá. Les dije: ¿qué mal es este que hacéis, profanando así el día sábado? Pregunta número 8. ¿Por qué debemos guardar el sábado, si dicen que Dios acepta cualquier día que le dediquemos? Ezequiel 20, 20. Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Éxodo 31, 17. Es señal para siempre entre mí y los israelitas, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pregunta número 9. Si el sábado es señal entre Dios y su pueblo, ¿qué le sucederá a la persona que no obedece este mandamiento? Ezequiel 20, 24 y 25. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. 25.
Por eso les di también ordenanzas que no eran buenas, y derechos que no podían darles vida. Pregunta número 10. ¿Qué estaba profetizado acerca del pueblo de Dios del último tiempo con respecto a la ley de Dios, específicamente al mandamiento del sábado? Isaías 58, 12 al 14. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. 13. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Sábado Nuevo Testamento. Pregunta número 11. ¿En el Nuevo Testamento, el sábado perdería su validez? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. 28. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Pregunta número 12. Dicen que el ejemplo entra por casa. Si Jesús era Señor del sábado, ¿qué ejemplo dio en cuanto a este mandamiento? Lucas 4, 16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga, y se levantó a leer. Marcos 1, 21. Fueron a Capernaum, y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga, y empezó a enseñar. Marcos 6, 1 y 2. Jesús salió de allí y se fue a su tierra con sus discípulos. 2. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Pregunta número 13. Sí, Jesús iba todos los sábados a la sinagoga, pero sanaba enfermos en ese día. No estaba trabajando. Lucas 6, 6 al 10. En otro sábado, Jesús entró en la sinagoga, y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. 7. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de acusarlo. 8. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca: levántate, y ponte en medio. Él se levantó y se puso de pie. 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré algo. ¿Es permitido en sábado hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? 10. Y mirando en derredor a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió, y su mano quedó sana. Pregunta número 14. ¿Qué es permitido hacer en sábado? Mateo 12, 11 y 12. Él les contestó: ¿quién de vosotros, si la única oveja que tiene se cayera en una fosa en sábado, no le echa mano, y la saca? 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así, es permisible hacer bien en sábado. Pregunta número 15. Con respecto al cuarto mandamiento, ¿qué ejemplo nos dio la madre de Jesús? Lucas 23, 54, 56. Era la tarde del día de la preparación, y estaba por empezar el sábado. 55. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron de cerca, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. 56. Y vueltas, prepararon aromas y perfumes. Pero reposaron el sábado, conforme al mandamiento. Pregunta número 16. ¿Qué ejemplo dejaron los apóstoles? Hechos 17, 2. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga, y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Hechos 18, 4. Y cada sábado al congregarse en ese día en el templo, sinagoga, razonaba en la sinagoga, y persuadía a judíos y a griegos. Pregunta número 17. Hasta aquí encontramos que Jesús, los apóstoles y la madre de Jesús con las mujeres guardaron el sábado. Pero los gentiles que no pertenecían al pueblo judío y estaban convertidos al cristianismo, ¿en qué día se reunían para adorar a Dios? Hechos 13,
42, 44. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. 43. Despedida la congregación, muchos judíos y muchos prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron y persuadieron a permanecer en la gracia de Dios. 44. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Pregunta número 18. ¿En qué día resucitó Jesús? Marcos 16, 9. Después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pregunta número 19. Es importante saber que fue el primer día de la semana, pero ¿cómo se llama ese día? Diccionario de la Real Academia Española, por Milax, Marcos 8 a 10 2007, el domingo es, tradicionalmente, el primer día de la semana civil en la mayoría de los países de habla hispana. A nivel internacional. Pregunta número 20. Así que Jesús resucitó un día domingo, ¿no sería un día especial para conmemorar? ¿No fue para celebrar la resurrección que estaban juntos los discípulos en la tarde de ese mismo día? Juan 20, 19. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos, con las puertas cerradas por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Pregunta número 21. Estaban encerrados por miedo, pero ¿sí creían que Jesús ya había resucitado? Marcos 16, 10 y 11. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. 11. Cuando ellos oyeron que Jesús vivía, y que ella lo había visto, no lo creyeron. Marcos 16, 12 y 13. Después Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino por el campo. 13. Y ellos fueron y avisaron a los otros. Y ni aun a estos creyeron. Pregunta número 22. ¿Y por qué estaban allí reunidos? Hechos 1, 13. Y cuando entraron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón Celote y Judas hermano de Santiago. Pregunta número 23. Ya entendemos por qué los apóstoles se encontraban allí. Porque era el lugar donde ellos se alojaban, y no estaban celebrando la resurrección de Jesús como algunas personas piensan, porque ni siquiera les creían a las personas que testificaban de su resurrección. Pero ¿cómo sabemos que para Jesús el sábado seguiría siendo importante? Mateo 24, 20. Orad, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Pregunta número 24. Finalmente, ¿qué día se guardará en el cielo? Isaías 66, 22 y 23. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecen ante mí, dice el Eterno, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. 23. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Mis queridos hermanos y amigos, si no obedecemos voluntariamente la ley de Dios incluyendo el santo sábado, ¿será que Dios nos llevará al cielo, siendo transgresores de su santa ley aquí? Que Dios les bendiga y les ayude a entender y obedecer su santa ley. Es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. Santo sábado de Dios, para el hombre lo cree.